su testimonio como palabra inspirada de Dios. Y hay una petición unida a la descripción del sufriente o del orante. Sosténme conforme a tu palabra, o de acuerdo a la traducción, dice, fortaléceme conforme a tu palabra. Miren cómo el centro de esto es la palabra de Dios. La palabra de Dios en medio del sufrimiento y la desesperación del alma. El Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 33, nos muestra también cómo en el mundo tendremos aflicciones. El texto dice, estas cosas os he hablado para que en mí, habla Jesús, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. De ahí que la fe cristiana, en primer lugar, no es una utopía sobre el mundo. No es un mensaje que anule las realidades del sufrimiento presente. Por eso, con ese realismo, el salmista con total libertad ante Dios describe su condición como aquel que llora. En el mundo tendréis aflicción. Una de estas aflicciones son la depresión, la ansiedad. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Hijo de Dios reina y ha vencido y es poderoso para guardarnos y es poderoso para sostenernos. Los salmos dicen, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Salmo 34, versículo 19. ¿Por qué? Porque Él ha vencido al mundo. Una de estas aflicciones es la ansiedad. Ese sentimiento asociado a fuertes temores, principalmente el temor por el futuro, o aquella pregunta que inquieta el alma del ser humano, ¿qué será de mí mañana? Que es más punzante frente a situaciones, por ejemplo, las que se han tratado de pérdidas. Acaba de fallecer el esposo o la esposa y viene la pregunta de ese que sufre, ¿cómo he de vivir de ahora en adelante? ¿Qué será de mí mañana? ¿Podré seguir sosteniéndome en pie frente a esta pérdida? De ese que acaba de separarse y con esa separación no solo perdió las seguridades emocionales de su vida, sino las seguridades financieras. Y se pregunta, ¿qué será de mí mañana? ¿Cómo he de sobrellevar y de subsistir? Esa pregunta puede anclarse en el corazón del ser humano de tal manera que puede convertirse en un dolor creciente hasta el punto que hace derramar las lágrimas. La ansiedad es capaz de producir en el alma humana un dolor tal que incluso podría ser superior a cualquier dolor físico y sin las ventajas de la anestesia o de otras ayudas que pueden tocar, ¿cierto?, el cuerpo, pero no se consigue la restauración del dolor emocional tan fácil como tomarse cualquier medicamento o cualquier Dolex. Las circunstancias de la vida pueden golpear de tal manera que la pregunta por el futuro se convierta en una gran situación de desesperanza y desconsuelo. Se puede responder a la pregunta, ¿qué será de mí mañana?, de una forma esperanzadora. Dios tiene cuidado de mí, o de una forma desesperanzadora. No hay
ningún futuro. Así, frente a la pregunta, algunas personas en primer lugar buscan refugios equivocados. Esa es la razón por la cual vemos a muchas personas consultando el horóscopo, al chamán de turno, al tarot, a las cartas o a lo que sea. En últimas, ¿qué busca? Busca la respuesta a su pregunta: ¿qué será de mí mañana? En últimas, ¿qué está buscando? Algo de paz, algo de tranquilidad, algo de certeza. Alguien que le diga estarás bien. Y algunos que se prestan para dar esas soluciones mágicas cobran bastante alto. Todos aquellos que dan esas promesas de falsa felicidad y de no te va a pasar nada y estarás bien, que suele ser ese consejo mágico dado por muchos de estos chamanes, tanto religiosos como no religiosos, representan mucho para incluso la economía de familias. La ansiedad destruye la armonía de la vida. Y quiero que vayan al Salmo 3, versículo 5, donde dice: yo me acosté y me dormí, desperté, pues el Señor me sostiene. Parecería algo que sobrara como descripción, ¿cierto? Pero acostarse y dormirse son como experiencias comunes, normales. ¿Por qué el salmista dice eso? Bueno, lea el versículo 1. Oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios. Muchos se levantan contra mí. Dicen, para él no hay salvación en Dios. Pero tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y él me respondió desde su santo monte. Entonces yo me acosté y dormí. En algunas Biblias, además, el título tiene una descripción de qué pasaba en ese momento. No sé si todas la tienen, pero dice Salmo de David, cuando David huía de su hijo Absalón. No era solamente que tenía muchos enemigos que buscaban matarlo, era que, en concreto, los muchos seguían a uno, a su propio hijo. Ahora, la situación de David era: el que está buscando su vida para matarlo es su propio hijo. Es su hijo el que está empuñando la espada contra David, buscando su vida, y junto a él los ejércitos, que en su mayoría eran los ejércitos del rey. Acuérdense que Absalón hace toda una estratagema y al final termina accediendo al trono y termina usurpando la autoridad de su padre, y no contento con eso, de alguna forma buscando la estabilidad de su reino, dice: tengo que matarlo, porque si él vive, siempre existirá el riesgo de que mi propio ejército se levante contra mí por lealtad a mi padre. Así que hay que matarlo. Ahora, pregúntese, primero, si alguien estuviera buscándolo para matarlo, ¿dormiría tranquilo? Segundo, si ese alguien es su hijo, ¿no cree que la situación emocional no es muy propicia para dormir? David dice: no temeré a los 10,000 millares de enemigos que se han puesto en derredor de mí. Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla y rompes los dientes de los impíos. La salvación es del Señor, y sobre tu pueblo sea tu bendición. El Salmo 4, versículo 8 también dice:
En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Solo porque el Señor nos hace vivir seguros es que es posible que algo aparentemente natural sea posible para un ser humano, el descanso. Nosotros por lo general damos muchas cosas por supuestas, porque como han sido un don que Dios permanentemente ha sostenido sobre nosotros, pensamos que siempre es así. Pero sabe que hay personas que en estos momentos de tristeza duran días sin dormir y duran meses solamente durmiendo horas. Y eso después de una gran cantidad de medicamentos que prácticamente los convierten en unos zombies ambulantes para poder dormir un par de horas. Pero el Señor da a sus hijos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo que describe el Evangelio de Juan: en mí tendréis paz. Y Él no da una paz como el mundo la da, sino que da una paz precisamente que no es posible dentro del orden natural. Es una paz que solamente puede provenir por esa acción de la gracia divina en el ser humano, que hace posible que un padre duerma con tranquilidad, aunque su hijo esté empuñando la espada para matarlo. No es algo común, no es algo común y corriente que suceda. No hay una explicación para eso, sino una confianza, y ese es el sentido de la fe. Confiar, emuná, la fe es eso, confiar. ¿En quién confía David? Él dice: no temeré a los 10,000 millares que hacen sitio contra mí. Y la imagen, recuerde, es la de las ciudades sitiadas. No había escapatoria. Lo único que había que esperar era el tiempo en que la ciudad cayera. Pero una vez una ciudad estaba sitiada, normalmente el desarrollo era: se acababa la comida, se acababa el agua, y o salías y morías en la guerra o te morías de hambre. David usa esa imagen y dice: estoy rodeado de mis enemigos. Solamente sería, dentro de un plano natural, cuestión de tiempo para que lograran entrar a la fortaleza y matarlo. Pero en ese momento David clama y dice: levántate, Señor. Sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla. Y al final se entiende la situación que él describe de tranquilidad. Él dice: la salvación es del Señor. ¿Qué está declarando David? Mi vida no está en manos de mi hijo, ni de sus ejércitos. Mi vida está en manos del Dios que es poderoso para guardarme de cualquier ejército. Sea sobre tu pueblo tu bendición. Es la oración. Miren cómo comienza el texto y cómo termina. Oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios. Muchos se levantan contra mí. Pero David dice: levántate tú contra ellos, porque yo no puedo. Es una pelea que simplemente no tendría ninguna esperanza. Él dice después: en paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Y el Salmo otra vez comienza, el 4 dice: cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia, en la angustia me has aliviado, ten piedad de mí. Hijos de hombre, ¿hasta cuándo cambiarán la gloria en deshonra?
la honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amarán la vanidad y buscarán la mentira? Sepan pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí, el Señor oye su clamor. Tiemblen y no pequen, mediten en su corazón sobre su lecho y callen. Esta es uno de los énfasis que queremos o que quiero hacer hoy. La meditación en la palabra de Dios como aquello que puede transformar la mente del creyente de tal manera que le permita vivir en armonía a pesar de, y no es una negación de las circunstancias. No es irse a vivir a el país de las maravillas. No, porque David era plenamente consciente de lo que estaba pasando a su alrededor. Sabía que su hijo le estaba buscando para matarle. Sabía que era una realidad que si Dios permitía que él cayera en manos de su hijo, su propio hijo le iba a matar. La respuesta definitiva a la ansiedad solo puede provenir por medio de la palabra de Dios. Solo si creemos y confiamos en que nuestras vidas están en manos de un Dios soberano, bueno, eso puede ser o es la única cura para la angustia de la ansiedad, y ella es la palabra de Dios. La cura de la ansiedad la ve el salmista en la palabra. Mi alma llora de ansiedad. Sosténme, y el medio, sosténme por medio de tu palabra, sosténme por medio de tus promesas, sosténme porque en tu palabra tú me haces conocer quién eres. Y sabiendo quién eres, entiendo que mi vida está en tus manos. La esperanza termina siendo esa cura para la ansiedad, pero una esperanza anclada en la verdad de lo que de verdad Dios promete. También vemos el realismo en las palabras iniciales del Evangelio de Juan. En el mundo tendréis aflicción. ¿No suena un mensaje muy esperanzador? Si no se tiene en cuenta el final, pero no temas. Y esa es la palabra clave, el temor. La angustia que produce el temor al futuro. ¿Tenía David razones para temer? Claro que las tenía. Era muy real que un ejército lo estaba persiguiendo, aunque lo describe en lenguaje poético, es aterrador. En ese mundo, escuchar la marcha de un ejército, además porque la guerra de la época y la guerra de siempre ha jugado con la psique del ser humano. ¿Usted sabe por qué las marchas militares son el trum, trum? Porque cuando eso se escucha y sabe que los que vienen a matarlo, el corazón mismo comienza a sentir el boom, boom, y comienza a generar un estado de pánico. Todo es eso. Los maestros de la guerra dicen que la guerra se basa en el engaño y en el miedo. Hasta la obra primitiva de Sun Tzu, El arte de la guerra, describe eso. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque no solamente son los actores humanos los que nosotros debemos considerar, sino los actores que están detrás de esos actores humanos. Todo lo que es la guerra espiritual en la que vive el creyente, que le aflige y que usa la aflicción como lugar de tentación. Y eso nos lleva a ¿dónde está nuestra esperanza? En el mismo Salmo 119, quiero que veamos el versículo 43. No quites jamás de mi boca la palabra de verdad, porque yo espero en tus ordenanzas.
Todo el Salmo 119, creo que todos conocemos que es una descripción de la palabra de Dios. O sea, él comienza a hablar, y de hecho es un acróstico que en hebreo desarrolla todas las letras del abecedario, y con cada una de las letras describe un atributo de la palabra de Dios. Y el salmista se enfoca en esa palabra de Dios y dice: en ti puedo esperar. Tú eres mi esperanza, tú eres mi refugio. Y la condición del que está escribiendo es de una profunda angustia en su alma. En las promesas de Dios podemos y debemos esperar. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dijo el Señor. En las múltiples aflicciones, nosotros podemos echar nuestras cargas en Jesús porque Él tiene cuidado de nosotros. En el mundo tendréis aflicción. Jesús y el Evangelio no oculta ninguna de las realidades terribles de vivir en un mundo caído. El mensaje del cristianismo nunca ha sido: cree y todas las aflicciones terminarán. El texto dice lo contrario. Cree y en mi palabra, y lo que yo te estoy diciendo es que vas a tener aflicciones. Si tú confías en Jesús, tienes que saber que lo que Él ha dicho es verdad, y lo que ha dicho es: en el mundo, en este mundo, sufriremos. Pero gracias a Dios que el tema no quedó ahí, sino que Él se presenta como la firme ancla del alma y dice: pero en mí tendréis paz. Y refiere a su victoria sobre el mundo y las condiciones presentes que no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse. Ahora, la ansiedad se instala en la mente, se instala en el diálogo interno de nosotros. Y está la pregunta: ¿qué será de mí mañana? Y están todas las posibles respuestas que podamos dar. Ahora, ¿cuáles son las respuestas las primeras respuestas que llegan a nuestra vida cuando tenemos una situación de dolor? ¿Son el recuerdo de la esperanza gloriosa o son de otra naturaleza? Por lo general son de otra naturaleza. ¿Cómo voy a salir de esto? ¿Qué va a ser de mí? Ahora va a pasar esto. Y por lo general los escenarios que nos imaginamos nunca son positivos. Al contrario, son lo más tenebroso que nos podemos imaginar que suceda. La peor película de terror que hayamos visto le queda pequeño al guión que nosotros mismos nos fabricamos. Si nos contrataran para hacer películas de terror, nos ganamos todos los premios, porque construimos un futuro tan terrible que nadie quisiera vivir en ese futuro. Tan terrible que acabar con la vida suena a un futuro mejor. Así de terrible nos creamos eso. El corazón humano es una batalla, y recuerden que con corazón nos referimos a la mente humana, que es la expresión antropológica para la Biblia. Y ya desde la Biblia muestra cómo nosotros razonamos en nuestro corazón y cómo no razonamos desde la palabra de Dios, sino desde nuestras propias concepciones y temores, reales o no. Un ejemplo de esto lo podemos ver en Abraham. Dios está dando la promesa de su hijo. Génesis 17, del 17 al 21. Miren esto. Dios le da la promesa. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón. Es un monólogo interno. Habló consigo mismo. No se lo dice al Señor, dijo en su corazón, habló para sí. ¿A un hombre de 100 años le nacerá un hijo?
Y Sara, que tiene 90 años, concebirá. Abraham dijo a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Miren lo que es el texto. Dios le da la promesa y él dice, pero realmente eso es imposible. O sea, ¿cómo yo voy a tener un hijo a estas alturas? A mi mujer ya le ha cesado la costumbre de las mujeres. Él comienza su diálogo interno, pero no escuchó lo que Dios le dijo. Y después lo que expresa, no expresa la duda interna que tenía, sino que dice, pero bendice a mi hijo y a través de él se da la bendición. Pero Dios le respondió, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo. Lo que te dije anteriormente es lo que va a pasar, no lo que tú estás fabricando como solución alternativa a la dificultad que estás viendo. Yo no dije que Ismael, yo soy omnisciente, sé que tienes otro hijo, pero yo te estoy diciendo que hay un hijo de la promesa y no es Ismael. No es tu plan de solucionar, es lo que yo dije por medio de mi palabra. Casi así como si Dios dijera, ¿no me estás escuchando? Estoy hablando de una cosa y me sales con otra. Yo te dije que vas a tener un hijo de Sara, tuyo y tu mujer. ¿Por qué me sales que Ismael? Bueno, ¿será que solo Abraham hace eso? ¿O será que nosotros todos los días hacemos eso? Dios dice una cosa y nosotros nos fabricamos una solución alternativa mejor. Porque la de Dios como que no nos convence mucho. Y el Señor dice, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Y estableceré mi pacto con él, el pacto perpetuo para su descendencia después de él. Y dice, bueno, en cuanto a Ismael te he oído. Yo le bendeciré y le haré fecundo y le multiplicaré en gran manera y él será padre de 12 príncipes y haré de él una gran nación. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que Sara te dará por este tiempo el año que viene. Es interesante la diferencia del monólogo interno y la respuesta de Dios, porque vemos aquí la omnisciencia divina. Dios sí responde al diálogo interno que tenía Abraham y le corrige. Cuando nosotros leemos esto, siempre uno ve como si Dios le respondiera a lo que dijo Abraham en su corazón, como si Abraham lo hubiera dicho, pero dijo en su corazón. Y Dios le respondió, miren que no lo que le responde primero es lo que verdaderamente está en el corazón de Abraham, y lo que le responde después es lo que Abraham le dijo, Ismael, mi hijo. En el texto se nota cómo Dios corrige el pensamiento de Abraham y lo lleva a la realidad de la promesa y su pacto. Entonces, la promesa y su pacto es el elemento que corrige también nuestra mente frente a las adversidades y dificultades de la vida. Por eso el salmista dice, sosténme y el medio tu palabra. Tenemos otro ejemplo en el libro del Éxodo, capítulo 7, versículos del 17 al 18. También el pueblo ya a portas de entrar a la tierra, y vuelve el tema del monólogo interno, del diálogo interior. Dios le dice a su pueblo, si dijeras en tu corazón, o sea, si tú comienzas a pensar dentro de ti mismo, estas naciones son más poderosas que yo, ¿cómo podré desposeerlas? El Señor le responde al temor interior de su propio pueblo, no tengas temor de ellas. ¿Acaso yo no sé que son más poderosas que tú? ¿Acaso yo no conozco la historia de las naciones? ¿Acaso mi mano no rige la historia de las naciones? No tengas temor,
Y note cómo sigue apareciendo la palabra temor. No temas, yo estoy contigo. No temas, yo he vencido el mundo. No temas, yo. Ahora, Dios nos lleva o nos hace que podamos dirigir nuestra mente a la historia. Él le responde: recuerda bien lo que el Señor tu Dios hizo a Faraón y a todo Egipto. Acude a la memoria. Acude a la memoria de los tiempos pasados, a las acciones pasadas de Dios, para que basado en la inmutabilidad del carácter divino, dice, así como yo lo salvé en ese momento, cuando estaban bajo la mano de la nación más poderosa de ese momento de la historia. ¿De dónde sacó Dios a Israel? De Egipto. ¿A quiénes sacó? A unos esclavos. ¿Había algún plan posible para que eso sucediera? ¿Había alguna forma de que esos esclavos derrotaran el poderío de los egipcios? ¿Movieron un dedo para salir de ahí? No, todo lo hizo Dios. Dios mandó a Moisés, Dios mandó las plagas. Y cuando los egipcios persiguieron al pueblo, Dios los hundió en el mar. Y el pueblo había olvidado eso. Dice, tienes temor de un pueblo poderoso, pero ¿te acuerdas de dónde te saqué? ¿Quién era incluso más poderoso? Lo más probable es que Egipto, el imperio egipcio en esa época, era la nación más poderosa. Y él dice, pero yo te saqué de ahí te saqué, te liberé, te di una libertad que no era posible que obtuvieras por ti mismos. Recuerda bien lo que el Señor tu Dios hizo a Faraón y a todo Egipto. Las grandes pruebas que tus ojos vieron, se refiere a las plagas. Dice, ustedes vieron esto. Las señales y las maravillas y la mano poderosa y el brazo extendido con el cual el Señor tu Dios te sacó. Y ahora viene la promesa que responde al no temas, pero se conecta el antecedente con la promesa. Ya viste que lo he hecho. Ahora te digo, así el Señor tu Dios hará con todos los pueblos a los cuales temes. Miren cómo corrige Dios la mente de la mentalidad que el mismo pueblo estaba formando. Incluso, si vamos a Éxodo en el capítulo 3, el propio Moisés muestra la incredulidad del corazón. Él mismo se da cuenta o ve el tema de el pueblo no me va a creer. Pero cuando uno lee detenidamente, al final se muestra realmente cuál es la objeción. Yo no sé hablar, yo esto, yo lo otro, y al final Dios le responde, pero si yo fui el que te creé, yo sé con quién estoy hablando, yo conozco tus debilidades, yo conozco tus incapacidades, sé quién eres tú, pero yo te estoy enviando. Ahora, miles son las promesas que Dios ha dado a su pueblo, promesas a las cuales debemos aferrarnos, promesas que van formando y renovando nuestro corazón. Y ese es el tema, la renovación del corazón. Con renovación del corazón me refiero a renovar la mente, al cambio de mentalidad, a que la meditación en la palabra de Dios es el medio que Dios utiliza para remover nuestras angustias, nuestros temores y reemplazarlo por una confianza,
No una confianza mítica e irracional, una confianza verdadera. ¿Cuál fue el anclaje que Dios le dio al pueblo de Israel? Tu historia. Mira tu historia. Recuerda lo que viste, porque todavía le habla al pueblo que salió de Egipto. Le dice, recuerden, ¿por qué van a temer a los pueblos a los que van a entrar? Si ustedes vieron las plagas, ustedes vieron cómo los sostuve en el desierto, ustedes vieron todo, ustedes vieron cómo se abrió el mar y cómo lo cerró Dios para acabar con el ejército egipcio. Ellos vieron cómo en un solo día el ejército más poderoso del mundo de entonces fue exterminado. En un solo día. La mano de Dios cayó sobre el ejército egipcio y desapareció. Y ahí terminó el esplendor de esa nación. Y ahora, a pueblos más pequeños que ese, ellos dicen, pero son más grandes que nosotros. La descripción sí era verdadera, eran más poderosos militarmente que ellos. De hecho, la primera ciudad con la que se estrellan es Jericó. Eran esclavos sin instrucción militar. Ahora, esto para describir, de alguna manera la mentalidad estaba en algo justificada a nivel humano, pero también muestra esquemas mentales de los que ellos salieron. Era un pueblo que había vivido 400 y más años de esclavitud, de humillación, de destrucción, de desesperanza, de todo. Dios los saca, pero salen con esa mentalidad todavía de esclavitud frente a la dificultad. ¿Cuál fue la reacción? Voy a buscar seguridad en lo conocido, porque todos lo hacemos. Mejor estábamos en Egipto. Allá teníamos esto, teníamos lo otro, allá podíamos estar. Ahora tú nos sacaste para matarnos aquí en este desierto. Qué bien nos has hecho. Y acababan de ver lo que Dios había hecho. Y miren cómo interpretaron, cómo su mente interpretó las cosas. Ahora, su mente y también la nuestra interpreta las cosas así, con esa forma de ver. Por eso nosotros necesitamos que Dios nos renueve nuestra mente, y eso se hace por medio de la palabra de Dios. Sea ahora tu misericordia para consuelo mío, conforme a tu promesa dada a tu siervo. El Salmo 119, versículo 76. Miren que siempre el salmista está la palabra, dice, sea ahora tu misericordia para mi consuelo. ¿Para el consuelo de quién? Para el consuelo del que ha dicho, mi alma llora de ansiedad. Sosténme conforme a tu palabra. Y ahora dice, consuélame conforme a tu promesa. ¿A cuál promesa? A la promesa de la palabra de Dios. Porque en esa palabra ha puesto su esperanza. Ahora, si lees los versículos 73 del mismo Salmo 119, dice, tus manos me hicieron y me formaron. Dame entendimiento para que aprenda tus mandamientos. Que los que te temen me vean y se alegren, porque espero en tu palabra. Siempre está anclándose en la palabra, porque nuestras emociones y nuestra propia mente divaga. Cuando eso sucede, el anclaje es la palabra de Dios. ¿Qué estoy pensando yo de esta situación? ¿Qué piensa Dios de esta situación? ¿Cómo puede lo que Dios dice sobre esta situación cambiar la forma como yo puedo afrontar esto? Cambiar la forma como lo pienso y la forma como lo interiorizo, como yo también lo siento. Porque la palabra de Dios transforma nuestra forma de pensar, pero también transforma nuestra forma de sentir frente a las cosas. Dice, yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido.
Miren lo que declara el salmista. Dice, yo sé que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. Pero también sé que tú eres el único que me puede consolar, por eso sosténme conforme a tu palabra, de acuerdo a la promesa que le has dado a tu siervo. En el Salmo 119, en el 49, dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ahora se vuelca a las promesas. Yo sé lo que tu palabra dice, y tú me has dicho que espere el cumplimiento de lo que tu palabra dice. Entonces yo espero en tu promesa, porque sé que esas promesas son mi consuelo, son mi esperanza. Acompáñame en este día oscuro, es la petición del salmista. La ansiedad es una condición del corazón terrible frente a situaciones muchas veces reales y muchas veces imaginarias, porque también es posible que nosotros nos creemos toda la situación que no acontece. Pero hablando de las angustias reales, la ansiedad nos hace olvidar que el gozo supremo que nosotros tenemos es Dios mismo. El profeta Habacuc, quizá en uno de las etapas más tristes de la historia del pueblo, hablando del sustento, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esto es muy diferente a las promesas irreales que muchas veces se presentan como el Evangelio. Ahí no dice, si crees en Dios, nunca te va a faltar nada. Ahí dice, aunque te falte todo en la vida, con todo, debes alegrarte en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahora, la ansiedad es algo muy complejo en el corazón humano. El pastor John Piper hace una descripción de la ansiedad y dice, la ansiedad es una condición del corazón que da lugar a muchos otros estados pecaminosos. Pensemos por un momento en todas las acciones y actitudes pecaminosas que brotan de la ansiedad. La ansiedad en cuanto a las finanzas puede dar lugar a la codicia, a la avaricia, a acaparar y a robar. Cuando nosotros comenzamos a angustiarnos, ¿y qué será de mí mañana? No tengo dinero para esto. Por lo general es el momento en que llega el diablo con el negocio maravilloso que te va a dar una ganancia extraordinaria instantáneamente. Y mañana ya vas a tener toda tu vida resuelta. Y creo que todos sabemos que de eso tan bueno no dan tanto y que por lo general termina en conductas delictivas similares a lavado de activos, cárcel y una tragedia mayor que la que te están ofreciendo. Pero ¿de dónde surge eso? La conexión. Primero la ansiedad por qué va a pasar, luego viene la codicia, acaparar cosas y termina en no solucionar ni la ansiedad y en complicar mucho más. La ansiedad con respecto a alcanzar el éxito en alguna tarea se puede transmitir en alguien irritable, áspero y grosero, o una persona que no le importa aplastar a nadie siempre y cuando llegue a su meta final. Entonces, la ansiedad por fabricar un éxito instantáneo termina destruyendo a él y a las personas que encuentra en su camino. La ansiedad dentro de las relaciones personales puede transformarlo a uno en una persona retraída, indiferente y falto de cariño. La ansiedad por no saber cómo reaccionarán otros a la verdad nos lleva a la tentación de ocultar la verdad, mentir para fabricar una situación más
favorable. Los motivos de la ansiedad muchas veces son precisamente esa raíz de incredulidad en nuestro propio corazón. Dios prometió algo, estilo Abraham, tu hijo, vas a tener un Isaac, y la incredulidad que dice, es más fácil un Ismael. Ya Ismael está aquí, no hay que esperar una promesa hacia el futuro, no hay que esperar nada que vaya a pasar después. Ya está ahí, bendícelo a él y se arregló todo el programa de todo eso. En parte también, ¿cuál es la raíz de la ansiedad? Un deseo de controlar las cosas, de que las cosas sucedan como yo las planifico y de que yo organice hoy, mañana, pasado mañana y todo el día, todos los días. Pero la Biblia dice, bástale a cada día su propio afán, pero nosotros no queremos tener el afán de cada día, sino controlar los 365 días y el resto de la vida en un solo instante. Por supuesto que las cosas no van a salir como nosotros las planeamos. Y cuando no salen como las planeamos, ¿qué pasa? Nos volvemos ansiosos, desesperados, irritables y tomamos decisiones no muy sabias. La ansiedad es mal maestro y peor consejero. La cura en Mateo, texto que ya habíamos leído también en otras exposiciones, el Señor hace un argumento de menor a mayor. Si Dios provee para la hierba lo menor, dice, ninguno se ha vestido como se vistió Salomón. Estas hierbas han sido vestidas por Dios con una excelencia tal que ni el mayor rey ha podido hacer, porque Dios lo ha hecho. Y después dice, si Dios ha cuidado lo mejor, lo menor, los lirios del campo, ¿cómo no te cuidará a ti, que has sido creado a la imagen y semejanza del rey? Ni el rey se ha vestido así, pero el Rey de Reyes sí te puede proveer todo lo que es necesario para el vestido. Y aquí incluyen todas las necesidades económicas. La ansiedad se combate entonces con la confianza en la palabra de Dios. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si eres creyente, entonces, el anclaje y la respuesta para todas las aflicciones del tiempo presente están en la promesa que Dios ha hecho. Y la promesa que Dios ha hecho es entregarnos a su Hijo mismo, porque no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él también todas aquellas cosas que Él sabe que tenemos necesidad? Debemos entonces confiar en que Él tiene cuidado de nosotros y que su promesa es real. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, aún en la noche oscura. Si no eres creyente, no te queda otra que reconocer que tienes de verdad un gran problema y que tu ansiedad por las cosas materiales, por lo que sucede en el mundo, por lo que está pasando en el mundo, en alguna medida o en gran medida está justificada. No tienes a nadie que te cuide. Pero tu preocupación no debe centrarse en el tiempo presente, en las adversidades en las que no tendrás posiblemente la asistencia divina, sino en el tiempo futuro. La verdadera causa o razón válida de tu ansiedad no es qué va a pasar mañana con mi vestido o con mi comida. La verdadera pregunta que deberías hacerte sobre el futuro es ¿qué va a pasar
el día del juicio conmigo? Esa pregunta sí debe. Y es muy positivo que cause una gran ansiedad y debería causar un gran terror. Porque si no has resuelto esa situación con Dios, el evangelio se convierte en una mala noticia. Como una vez dijo Paul Washer, tengo una buena y una mala noticia. Jesús viene y todo el mundo se quedó esperando la mala. Dice, ¿es buena o mala? Depende de qué lado estés cuando Él venga. Porque si no, Él dice que Dios quebrará y aplastará a sus enemigos con su pie. Y dice que Dios quebrará toda rodilla para que delante de Él se doblen. Para muchos que en su orgullo insensato siguen creyendo que son los dioses de su propia vida, no vienen muchas cosas buenas. Pero en cambio para el creyente es una buena noticia. En medio de todo esto que pasó con el tema del coronavirus, muchos hermanos llamaban preguntándome, hermano, ¿y será que es el fin del mundo? Y dice, bueno, ¿y si sí qué? ¿Cuál es el problema? Si la Biblia dice que cuando el tiempo esté cerca, alzad vuestras cabezas porque se acerca vuestra redención. Quien debe temer no eres tú. ¿Por qué vas a temer si tu rey viene? Deberías alegrarte. No deberías esconderte, porque la Biblia dice otra cosa. Cuando el rey viene, su pueblo dice, Hosana, bendito al rey que viene en el nombre del Señor. Ese es un día de alegría para el creyente. ¿Por qué nos asustamos nosotros? Uno dice que realmente cómo hemos interiorizado el evangelio. ¿Por qué el día del Señor se convierte para un creyente en un día de terror? Examínate, a ver qué pasa. Porque si viene o si este es el fin del mundo, yo no lo sé. Pero si es, hasta me alegra. No tengo por qué entristecerme. Que se entristezcan aquellos que estarán en el lloro y en el crujir de dientes. Y si esa es tu condición hoy, lo que yo puedo decirte es, está bien que te angusties y que vayas a la cruz, porque ahí hay paz, porque Él venció al mundo y a todos nuestros enemigos. Esa es nuestra esperanza. Amén.